Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta ocasión corresponde la sesión del capítulo de residentes y se abordará un tema de sumo interés y que ha tomado una importancia cada vez mayor en nuestra comunidad. El abordaje, diagnóstico, tratamiento, manejo en general del adulto joven con dolor de cadera. Este es un tema que abre muchas puertas, tanto en opciones diagnósticas como en opciones terapéuticas. Hemos visto secuelas de tratamientos mal seleccionados, hemos visto pacientes no diagnosticados que se enfrentan a situaciones de múltiples propuestas de tratamiento y hemos visto fracasos terribles en cuanto a tratamientos realizados en diferentes condiciones. Hay un panel muy experimentado en este sentido, un panel creo que va a ser de mucho interés para todos. Cada día vemos más problemas relacionados con dolor de cadera. Cada vez la parte de cadera es más del conocimiento del ortopedista en general y es importante que los conceptos básicos, los conceptos comunes sean del dominio de todos nosotros y podamos tener los lineamientos adecuados para establecer en el menor número de estudios posibles y en el menor tiempo posible un diagnóstico adecuado. Para eso estoy seguro que durante la presentación de las diferentes ponencias se irán viendo aspectos muy importantes que nos puedan resolver varias de estas inquietudes. Cedo la palabra al doctor Ramón González Pola, quien coordinará esta sesión y hará las presentaciones correspondientes de cada uno de los ponentes. Una vez más, agradezco a todos su presencia, les extiendo la más cordial bienvenida y les deseo una feliz sesión. Agradezco al doctor Justino Fernández por sus palabras y la presentación de el último webinar del año, los retos del abordaje de la cadera del adulto joven. Soy el doctor Ramón González Pola, soy ortopedista egresado y asociado del Hospital Español de México. Actualmente soy miembro de la Asociación Médica del Centro ABC, miembro de la ANA y formo parte del capítulo de cadera y rodilla del Colegio Mexicano de Ortopedia. Este último webinar va a estar muy interesante. Estamos abarcando un tema que actualmente, con todo el involucro del deporte en el adulto joven, pues ha vuelto un tema de gran interés, con grandes avances en los últimos años y que estoy seguro va a traer muchas preguntas sobre los tratamientos novedosos que les vamos a presentar y sobre todo el abordaje de la patología. En un momento yo les voy a hablar sobre todo esto, del primer reto que se presenta, que es el dolor en el paciente joven, y después continuaremos con el tratamiento. Para eso invité al doctor Víctor Alfredo Orihuela Fuchs. Él es ortopedista egresado del IMSS Magdalena Salinas, tiene alta especialidad en artroscopía por la UNAM, es médico adscrito actualmente al Servicio de Cirugía Articular Reconstructiva del Hospital Ortopedia Magdalena Salinas, y miembro de la Asociación Médica del Centro ABC y miembro internacional de la ANA. Posteriormente, el doctor Carlos Rogelio Domínguez Castro nos hablará sobre la artroplastía en los pacientes jóvenes. Él es ortopedista egresado del Hospital Español de México, miembro adscrito actualmente del Hospital Ángeles de Puebla, tiene subespecialidad en cirugía articular, lesiones deportivas por el Hospital Ángeles de Querétaro, es miembro de AMECRA, de la AO y del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Puebla. Por último, el doctor Ricardo Armando Torres Valdés, especialista en traumatología y ortopedia, egresado del Hospital Español de México, quien actualmente tiene subespecialidad en reemplazo articular y artroscopía por el Centro Médico ICEMIN, Arturo Montiel Rojas, nos hablará de un tema que es bastante común, que es el trauma en la cadera de adulto joven. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y sobre todo a lo que nos estamos enfocando en este webinar, que es irnos hacia una cirugía de preservación articular. Espero los disfruten y manden muchas preguntas y estaremos atentos. Dale. Comenzamos. Buenas noches. Estoy muy contento de presentar este webinar del capítulo de residentes, agradeciendo a todos los involucrados del Colegio Mexicano de Ortopedia que hacen posible este encuentro. Acerca de la cadera de adulto joven, pues los últimos 20 años se ha visto un gran avance en nuestra comprensión de la fisiopatología de la cadera y sus lesiones. También en cuanto a su desarrollo y biomecánica.
mejorando en las modalidades de imagen, así como en las nuevas intervenciones que hay para la preservación articular, usando tanto técnicas novedosas abiertas como artroscópicas. Nuestras habilidades para diagnosticar, intervenir y rehabilitar también se han visto que han mejorado y han evolucionado como resultado de todo esto. Ha quedado claro que la incidencia de problemas de cadera, sobre todo en el deporte, es mucho mayor de lo que se reconocía anteriormente. Y esto ha dado lugar a una serie de dilemas en el diagnóstico, nuevos métodos para diagnosticar, nuevas intervenciones, así también como soluciones novedosas a todos estos problemas. No hay duda de que el progreso de esta área ha sido enorme y extremadamente impresionante. Por lo pronto vamos a iniciar hablando sobre las generalidades sintomáticas de los trastornos de la cadera del adulto joven. Vamos a abordar el primer reto, el síntoma más común, el dolor. Eh, Posteriormente, vamos a hablar sobre la clínica e imagenología de la subespecialidad como métodos que permiten de la evaluación del paciente y la selección para la cirugía. Bueno, los adultos jóvenes plantean un desafío único en el sentido de que se presentan con el cirujano con síntomas de cadera que se originan de una amplia gama de procesos patológicos. Y el rango de edad de los pacientes abarca desde la adolescencia hasta la mediana edad. Estamos hablando más o menos desde los 18 hasta los 50 años, donde el síntoma predominante va a ser dolor en la ingle o en alguna parte del muslo. Realmente solo ha habido un estudio donde se presenta una incidencia anual del 0.44% para este dolor de ingle o de cadera en pacientes entre las edades que mencioné. Lo que quiere decir que en un hospital que recibe más o menos 4,000 pacientes al año, 20 de ellos van a tener este tipo de condición, lo que hace que muchas veces no reciba la atención necesaria, por ejemplo, comparándola con patologías de cadera pediátrica, ¿no? Que es mucho más común. Bueno, el dolor puede llegar a ser severo e incapacitante. Refiriéndonos a una población económicamente activa, esto lo vuelve un problema de salud pública. El diagrama que les presento habla sobre las etiologías más comunes de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que muchos pacientes tienen una combinación de factores que juegan un papel en la fisiopatología de la enfermedad. A grandes rasgos, la etiología puede dividirse en mecánica, por ejemplo, caso de pensamientos, traumática, biológica, que normalmente es una combinación entre alteraciones, por ejemplo, alteraciones de la colágena y actividad física extenuante, y también osteonecrosis que no está relacionada con las causas anteriores. En esta tabla muestro los ejemplos más comunes en los que el ortopedista podría pensar al inicio cuando nos encontramos frente a estos pacientes. El sello distintivo de esta patología es la relación del movimiento y su posición. A esto me refiero que el dolor que aparece sin ninguna relación con la posición de la cadera o el movimiento de la cadera es menos probable que se deba a la misma y es más probable que se deba a causas no ortopédicas. El dolor de cadera se localiza más comúnmente en la ingle, lo pueden ver aquí en un 88%. También se puede referir en cualquier otra parte alrededor de la cadera, muslo o referirse a la rodilla a través del nervio obturador. Los pacientes pueden tener una marcha antálgica, la debilidad del aductor puede resultar en una marcha de Trendelenburg o el cambio en el ángulo de progresión del pie se debe a anomalías de la anteversión femoral. Son cosas que debemos ver en el examen de cadera, el cual se realiza de pie, en sedestación y luego en decúbito supino, siguiendo la rutina usual de ver, sentir y tocar. La patología se puede presentar como dolor de cadera que no propiamente es de este sitio. Por ejemplo, la radiculopatía lumbar, las afectaciones genitourinarias e intraabdominales, las neuropatías por compresión del nervio genitofemoral, del hilio hipogástrico, del hilio inguinal, del nervio cutáneo lateral o del obturador. Todo esto puede presentarse como alteraciones en la zona del muslo. Propiamente ya hablando de la cadera, pero fuera de la articulación, el síndrome del piriforme son cosas muy comunes, sacroiliitis, el chasquido de la cadera es de lo que más nos vamos a encontrar en la consulta. La bursitis de cualquiera de estas, trocanteria, isquioglútea, por ejemplo, el pinzamiento extraarticular, puede ser doloroso y está causado por estructuras subespinales o isquiofemorales que chocan entre sí y refieren dolor hacia la cadera. La lesión aguda puede causar tensión muscular o avulsiones alrededor de las uniones de los tendones de la cadera y el uso crónico o excesivo va a causar una tendinitis o fracturas por estrés. Dentro de la articulación, el dolor exacerbado al sentarse durante un periodo prolongado nos va a hacer pensar más en pinzamiento, por ejemplo. Lo notamos desde que estamos conversando con el paciente en el interrogatorio.
El chasquido o bloqueo puede ser puede ser causado por el desgarro del labrum, cuerpos libres o un roce de tendones. Los antecedentes de enfermedades pediátricas en este momento son muy importantes porque pues, nos hace pensar en secuelas de Pertes o deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral. En esta parte nos vamos a centrar en la identificación de la etiología específica de los síntomas del paciente, definiendo cuidadosamente la anatomía estructural de la cadera y evaluar la degeneración articular que pueda tener nuestro paciente. Factores específicos como edad, nivel de actividad, comorbilidades y condición física van a ser determinantes. Por ejemplo, los desgarros del labrum comúnmente los vamos a observar en futbolistas y en gimnastas. Los corredores comúnmente van a presentar un síndrome de irritación de la banda iliotibial y los ciclistas nos vamos a encontrar con lo más común son síndromes piramidales. Vamos a observar que la condición física general del paciente. Debemos tener en cuenta la postura sentada y el patrón de la marcha desde que entra al consultorio. Se determina la fuerza muscular, la longitud de las extremidades y el estado neurovascular. Una evaluación del rango de movilidad de la cadera es extremadamente importante para un diagnóstico preciso y para la intervención más adecuada. En cuanto a la edad, no solo nos va a proporcionar que pensemos en la patología más probable, sino que también nos hace pensar en las opciones que le podemos ofrecer al paciente como su tratamiento, la rehabilitación y qué resultados le podemos ofrecer a largo plazo de cualquier intervención que hagamos. El nivel de actividad no solo me refiero a realizar un esfuerzo físico extenuante, también podemos pensar en ocupaciones manuales que van a predisponer a ciertos tipos de lesiones repetitivas o traumáticas. Los trabajos de escritorio, aunque sedentarios, igualmente pueden causar problemas por estar sentados en periodos prolongados con una flexión de cadera a 90 grados. El punto principal del interrogatorio, que quiero que vean aquí, un interrogatorio dirigido, es el dolor de cadera. Este puede ser descrito de muchas formas y a menudo es motivo de confusión, desde explicarle al paciente a qué nos referimos con cadera. El dolor en la ingle a menudo se asocia con patologías interarticulares, mientras que el dolor lateral del muslo es más probable que sea extraarticular. El dolor de glúteos y lumbago debe distinguirse del dolor de la patología de la articulación espinal o sacroiliaca. La naturaleza del dolor es de gran importancia para nosotros. Es probable que el dolor constante, sordo, inclusive un dolor nocturno, nos haga pensar en una patología más avanzada. Los dolores agudos y punzantes indican una causa con mecanismos más mecánicos, como desgarros del labrum o daños condrales localizados. El examen debe de fluir, tanto para el paciente como para nosotros. De esto estoy hablando que ustedes propongan una secuencia de un examen físico, primero de pie, después sentado, en decúbito supino, lateral y finalmente en decúbito prona. Un examen sistemático de la cadera y lo circundante debería ayudar a reducir los diagnósticos diferenciales hechos a partir de la historia. Más importante que conocer 50 maniobras es la exploración estandarizada. Por lo tanto, aunque se puede describir un conjunto casi exhaustivo de pruebas clínicas que podemos probar en la cadera, es más importante realizarlas de una manera que pueda contribuir al diagnóstico. Un estudio reciente demostró que aunque existen muchas pruebas y exámenes, maniobras especiales para la cadera, mostró que se pueden emplear una gran variedad de pruebas para demostrar lo mismo, pero también que muchos cirujanos, al emplear más pruebas, en realidad van a tener un mayor porcentaje de falsos negativos. Conocemos muchas pruebas. Por ejemplo, unas pruebas especiales que ahorita están cobrando más auge o con los que se intenta dar más énfasis son las pruebas dinámicas, como el Dextrit y el DIL. El punto de partida de ambas pruebas es con la cadera contralateral en flexión profunda para eliminar cualquier lordosis lumbar. El Dextrit mueve la cadera desde una flexión, ligeramente en abducción, a través de un arco de rotación externa y abducción. La reproducción de síntomas va a confirmar patología anterior. Otra maniobra especial dinámica es la prueba de pinzamiento del borde posterior o el PRI. El paciente se mueve hasta el final de la camilla para que las piernas vayan a colgar libremente, con la pierna contralateral mantenida en flexión para nuevamente eliminar la lordosis lumbar. La pierna probada la vamos a mover en extensión, abducción y rotación externa. Esta posición, cualquier pinzamiento posterior va a reproducir el dolor en el paciente.
Se puede examinar a un paciente para detectar patología intraarticular mediante pruebas como la de Stitchfield, que es la flexión de la cadera con resistencia, el lock roll, y siempre probando los rangos de movilidad pasivo. Esto es muy importante en ambas caderas. Van a cambiar en la posición supino y de pie. Ahora, el examen radiológico es un componente por demás importante y crítico para la evaluación del paciente y el proceso de la toma de decisiones, que es lo que vamos a ofrecerle al paciente. Es esencial que tengamos vistas radiográficas comunes y confiables, así como parámetros para evaluarlas de forma simple y sencilla, que pueden servir como una base para hacer el diagnóstico preciso, clasificación de la enfermedad y la toma de decisiones quirúrgicas. Para evaluar completamente los pacientes, les presento una serie de radiografías básicas que son las que pueden considerar. Cada vista radiográfica proporciona información sobre la anatomía estructural de la cadera y es posible tener preferencias distintas en cada proyección. Sin embargo, todas las radiografías deben examinarse cuidadosamente para asegurarnos de que la posición del paciente sea la adecuada. En particular, por ejemplo, en la AP, que es una radiografía muy común, la inclinación y la rotación deben evaluarse de forma rutinaria. El coxis debe estar directamente en línea con la sínfisis púbica y las alas ilíacas. Los orificios obturadores y las lágrimas radiográficas deben tener una apariencia simétrica. Además, si la inclinación pélvica es adecuada, la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el coxis va a ser aproximadamente de 1 a 3 centímetros. Entonces, inicialmente se solicitan radiografías anteroposteriores y laterales. En una proyección AP estándar deben identificarse las líneas pélvicas, el espacio articular, la esfericidad de la cabeza. A continuación, vamos a calcular ángulos, por ejemplo, el ángulo de Tonis para displasia. En el acetábulo retrovertido, por ejemplo, se observan el signo de crossover y una espina ciática prominente. También en las radiografías laterales, en rana o a través de la mesa, vamos a revelar un perfil diferente de la cabeza femoral. Nos sirve, por ejemplo, para medir el ángulo alfa en pinzamiento, lo vamos a medir en la proyección en vista de rana, mientras que a través de la mesa vamos a revelar el cama anterior y medir el offset de la cabeza del cuello. Una vista de perfil falso revela osteofitos anteriores y la cobertura anterior de la cabeza femoral. Otro método de imagenología básica que podemos utilizar es el ultrasonido. Nos ayuda a diagnosticar bursitis, tendinitis, inclusive diagnosticar el chasquido en una coxas altas en tiempo real. La resonancia magnética es un estudio sumamente útil para diagnosticar osteonecrosis, infecciones, fracturas por estrés y neoplasias. Las patologías intraarticulares se ven mejor por artrografía y si esta la mejoramos con gadolinio, vamos a ver lesiones puntuales del cartílago articular y osteoartritis temprana. La tomografía computarizada se utiliza para definir la anatomía ósea, la versión acetabular y el pinzamiento. Por último, la fluoroscopía es sumamente útil. Tiene un papel que permite ser un estudio diagnóstico y terapéutico en tiempo real. Por regular, nosotros lo utilizamos para hacer punciones secas, infiltraciones capsulares, así como la toma de muestra de tejidos. Elaborar a nuestro paciente de una forma correcta es el primer paso en la cadena de resolución. Si no somos meticulosos en este primer paso, esto nos va a condenar a que el resto de nuestra intervención con el paciente sea erróneo. Por eso la importancia que desde ahora tengamos una exploración estandarizada, que repitamos con todos nuestros pacientes y así evitar una serie de diagnósticos cerrados o inclusive una cirugía innecesaria. Hay que ser inquisitivos en el interrogatorio, cuidadosos en la exploración y exigentes en la evaluación de nuestras imágenes. Este primer paso es fundamental para elegir al paciente correcto para el tratamiento definitivo. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor Orihuela Fuchs. El día de hoy hablaré del papel de la artroscopía en la cadera del adulto joven. Muchas gracias a los organizadores del colegio por la invitación. La artroscopía de cadera es un procedimiento que llegó para quedarse. Aunque fue descrita desde 1931, las primeras cirugías se realizaron en los años 80. Es el procedimiento ortopédico con mayor crecimiento en la última década. Este crecimiento que ha tenido ha sido comparado con el que tuvo la artroscopía de rodilla en los años 90 y la artroscopía de hombro en el año 2000. Actualmente, Estados Unidos es el país que mayor número de artroscopías de cadera hace anualmente en el mundo y ellos recientemente están llegando a la meseta de este crecimiento. La eficacia de la artroscopía de cadera ha sido discutida y no. Existen múltiples publicaciones a favor y en contra. Pienso que al ser un procedimiento nuevo,
ha necesitado tiempo para aterrizar sus beneficios objetivamente. Existen muchas publicaciones de verdaderos expertos en contra de la artroscopía, hechas inclusive este mismo año. Jacobelli publicó que existe un alto riesgo de conversión a prótesis total de cadera en pacientes mayores de 40 años posoperados de artroscopía de cadera para pinzamiento femoroacetabular, inclusive llegando a no recomendar este procedimiento en ese grupo de edad. Asimismo, Ceballos reporta un aumento constante en la revisión artroscópica en menores de 30 años y una conversión a prótesis de cadera en mayores de 50 años posoperados de artroscopía de cadera. Sin embargo, también existe evidencia contundente de la eficacia y de los buenos resultados de la artroscopía de cadera. Mensch realiza un seguimiento a 10 años en pacientes posoperados de artroscopía de cadera para pinzamiento y para lesiones labrales, identificando una mejoría objetiva y subjetiva en pacientes que no se convirtieron a prótesis de cadera. Estos enfatizando que a menor edad es el mayor beneficio y mejores resultados de los pacientes. Peretz realiza un seguimiento a 5 años de pacientes posoperados de pinzamiento acetabular y lesiones labrales en pacientes mayores de 50 años. Aunque reporta una mejoría subjetiva en todos los pacientes, también reporta que es un grupo de edad que muy potencialmente necesitarán una prótesis de cadera, por lo cual está en duda su recomendación. En Lancet, en 2018, se publica un seguimiento a 1 año en pacientes posoperados de artroscopía de cadera para pinzamiento femoroacetabular. Se identifica una mejoría clínica objetiva en tratamiento quirúrgico contra el conservador, siendo este tratamiento conservador una terapia física dirigida, supervisada a cadera en un periodo de 3 a 6 meses. Es interesante este estudio que ya se había realizado en 2013 sin encontrar mejoría clínica en dicho momento. En el 2018 ya se encontró estadísticamente significativa, evidenciando con esto que la artroscopía de cadera es un procedimiento que sigue en una evolución constante. La cirugía de cadera es una cirugía muy exitosa en pacientes bien específicos. Tenemos que identificar qué criterios se necesitan y tenemos que apegarnos a las indicaciones precisas que tenemos. Estas indicaciones incluyen algunos factores que, aunque se siguen redefiniendo, hay algunos bien establecidos al momento. La gran mayoría de las publicaciones mencionan la edad como uno de los principales factores para un buen pronóstico de la artroscopía. El espacio articular mayor a 2 milímetros o una pérdida menor al 50% del espacio articular en relación al contralateral y una artrosis inicial o moderada son factores que debemos respetar. Se ha identificado ya que operar pacientes de artroscopía de cadera mayores de 40 años aumenta 4 veces la posibilidad de llegar a una conversión a prótesis de cadera en los siguientes años. Si tomamos en cuenta que la edad es de los principales factores para esto, tenemos ya que la cirugía de preservación de cadera del adulto joven se va a centrar en 2 pilares fundamentales. Uno de ellos, la artroscopía de cadera, y otro de ellos, las osteotomías periacetabulares, con objetivos bien claros que son quitar el dolor, recuperar la función, que esto ha sido demostrado desde hace algunos años que sí se logra, y un tercer objetivo que es proteger o resguardar la cadera natural del paciente. Existen estudios con buen seguimiento para pacientes posoperados de artroscopía de cadera de 10 a 15 años sin llegar necesariamente a una conversión a prótesis de cadera, y existen también estudios con un seguimiento inclusive a 30 o 35 años de pacientes posoperados de osteotomías periacetabulares que no llegaron a una conversión a prótesis de cadera. Sin embargo, tenemos que entender que las indicaciones para estos procedimientos juntos o separados son muy, muy específicas. Ahora, ¿qué tenemos o qué podemos hacer con la artroscopía de cadera? Pues bueno, como ya lo explicamos, la artroscopía de cadera está dirigida para pacientes jóvenes, adultos jóvenes, menores de 40 años. Y este grupo se engloba en la patología non-arthritic hip pain, que es un dolor en cadera de origen no artrítico, no artrósico. Podemos dividir en 4 compartimentos la cadera para identificar qué podemos hacer. Compartimento central, tenemos lesiones labrales, lesiones condrales,
plastías o reconstrucción del ligamento de teres, extracción de cuerpos libres, compartimento periférico, como es un pinzamiento femoroacetabular, patología sinovial o capsular, pinzamiento del psoas, y otros compartimentos un tanto menos estudiados o menos conocidos, como peritrocantérico, que sería un síndrome de trocánter mayor, un pinzamiento iliotibial, y para mí el área o el compartimento menos estudiado y por lo mismo más subdiagnosticado, el compartimento del glúteo profundo, como puede ser un pinzamiento isquiofemoral, patología isquiotibial proximal y patología del nervio ciático. Ahora, esta patología se presenta a nivel de cadera. Les pongo aquí en cada compartimento las principales patologías por porcentaje que aparecen en el mismo. Como podemos ver, 90% de estas patologías se presentan en adultos jóvenes, adultos menores de 40 años, que es la indicación de la artroscopía de cadera. Les presento un caso clínico. Paciente masculino, 28 años de edad, mecánico, se presenta con un dolor crónico a nivel de la cadera izquierda. Presenta un bloqueo articular en rotación externa y tiene signos de Faber y de chasquido positivo. Es decir, clínicamente datos de pinzamiento positivo. Nos apoyamos con imagenología, idealmente artroresonancia, donde podemos identificar un ángulo alfa un poquito elevado y también una lesión a nivel del labrum. Con esto se integra un diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular con lesión del labrum y se lleva a cirugía. La cirugía la hacemos en decúbito supino con una mesa de tracción, control fluoroscópico. La forma de abordar es todo dentro con control fluoroscópico. Generalmente iniciamos con 2 portales o se hace un tercero en caso de necesitarlo. Y en este caso pudimos hacer un desbridamiento del labrum por una lesión muy severa que no fue factible hacer una plastía en dicho momento y con una resección posterior del CAM con muy buenos resultados, como podemos ver en la imagen inferior izquierda. Paciente con buena evolución, tratando el pinzamiento acetabular óseo y un desbridamiento del labrum en dicho momento. ¿Por qué hablar mucho de pinzamiento femoroacetabular y de lesiones labrales? Porque lógicamente no es la única patología que tenemos a nivel de la cadera de un adulto joven, pero sí es lo más común, es lo que más intentamos diagnosticar y es lo que más buscamos inclusive. ¿En dónde estamos actualmente en resultados con artroscopía de cadera en adultos jóvenes en estas patologías? Pues en lesión labral está demostrado que la plastía ofrece mejores resultados objetivos que el desbridamiento desde hace algunos años, e inclusive la reconstrucción labral ha tenido muy buenos resultados, estando por el momento estudios en evolución para un seguimiento a largo plazo de estos pacientes. En cuanto al pinzamiento femoroacetabular, en el año 2018, como les comenté, se demostró que el manejo artroscópico es objetivamente mejor que el manejo conservador, el cual ya les expliqué, que sería con terapia física de 3 a 6 meses, por lo cual está demostrado que es preferible un manejo artroscópico que un manejo conservador con resultados obtenidos. Segundo caso clínico. Paciente masculino, 22 años de edad, obrero, se presenta con un dolor inguinal izquierdo crónico de más de 12 meses de evolución, con irradiación posterior de origen no traumático. Se había iniciado manejo conservador en otra unidad, con otros médicos, con terapia aparentemente bien llevada, dirigida a cadera, supervisada por 6 meses, sin ningún tipo de mejoría. Se realiza una infiltración articular en cadera, también por otro médico, aparentemente dirigida por ultrasonido, siendo esta negativa. Es decir, sin buenos resultados después de la infiltración. Debemos recordar aquí que en la patología de cadera, más que en otras articulaciones, las infiltraciones son de un alto valor diagnóstico y con ello, si la dirigimos bien y la aplicamos bien, podemos inmediatamente diferenciar de una patología articular que extraarticular. Recibimos al paciente sin mejoría en manejo conservador, realizamos el protocolo de imágenes que no habían realizado y nos apoyamos de tomografía y de una resonancia. Como podemos ver en las imágenes superiores, tenemos una reconstrucción de una tomografía en el lado izquierdo,
una vista anteroposterior, en el lado derecho posterior anterior, y como podemos ver, el espacio isquiofemoral izquierdo está muy disminuido o apreciativamente disminuido. En la imagen posterior anterior también se ve una disminución del espacio isquiofemoral izquierdo. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Para diagnosticar una patología tridimensional necesitamos estudios tridimensionales. Hacemos una resonancia con cortes axiales en donde podemos identificar objetivamente la diferencia que hay en el espacio isquiofemoral derecho en relación al izquierdo. Y midiéndolo, el espacio isquiofemoral derecho tenemos 21 milímetros contra 8 milímetros del isquiofemoral izquierdo. Inclusive podemos ver las fibras del cuadrado femoral con cierta compresión, que de hecho esto es la fisiopatología de un pinzamiento isquiofemoral, llegando al diagnóstico de pinzamiento isquiofemoral izquierdo. ¿Qué hacemos? Realizamos una cirugía, artroscopía, paciente de cúbito supino, control fluoroscópico. En este caso no fue necesaria distracción al no contar con patología de origen articular. De hecho, esta fue una cirugía endoscópica a región de trocánter menor con control fluoroscópico, donde pudimos realizar una resección subtotal del trocánter menor, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, para ampliar el espacio, quitar esta compresión mecánica de las fibras del cuadrado femoral y lograr una muy buena evolución del paciente desde el posoperatorio inmediato. Entonces, ¿qué nos debemos de llevar a casa de la artroscopía en adulto joven? Es un procedimiento muy efectivo en este grupo de edad. Los pacientes deben ser muy bien seleccionados. El corte en la mayoría de las publicaciones incluye 40 años como una edad límite para una buena evolución, aunque hay algunos estudios que han demostrado ciertas mejorías en pacientes mayores de esta edad, pero no es lo más común. Debemos de tener muy claro cuáles son los criterios de selección, que aunque puedan estar cambiando, ya tenemos algunos factores bien identificados, como la edad, espacio articular y una artrosis inicial, siendo la edad estando bien enfocada a los adultos jóvenes. No toda la patología es pinzamiento y debemos recordarlo muy bien. Es lo más común, es lo que más buscamos, pero es lo que más conocemos y es lo que más se diagnostica. No toda la patología es pinzamiento, como ya vimos, hay mucha patología en compartimento posterior que pueden inclusive coexistir. Creo que aquí en cuanto a los criterios de selección y al diagnóstico preciso, radica mucho el éxito de una artroscopía de cadera. Recordar también que hay ciertas condiciones acetabulares que nos contraindican completamente la realización de una artroscopía de cadera, como pudiera ser una displasia acetabular, que es contraindicación, al menos para una realización de una artroscopía por sí sola de cadera, y también una retroversión global del acetábulo, que si estudiamos la artrosis de cadera, podemos encontrar que en pacientes con artrosis de cadera, 20% de ellos tienen una retroversión acetabular. No es tan infrecuente. E inclusive el 5% de toda la población tiene una retroversión acetabular, que dichas patologías contraindican completamente la artroscopía de cadera. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy el doctor Rogelio Domínguez. Agradezco la invitación por parte del colegio y personalmente al doctor Ramón González, que amablemente me hizo una invitación para estar con ustedes dando el tema relacionado a la artroplastía en la cadera del adulto joven. Y empezamos entonces con la presentación. Desde hace ya bastante tiempo el papel de la artroplastía en la cadera del adulto joven tiene un papel bastante importante. Desafortunadamente o afortunadamente siempre se ha presentado una cuestión de debate para elegir el mejor tratamiento, elegir el abordaje, decidir el mejor implante en cada caso, y forma parte de una cuestión de debate constante de las escuelas en las que estamos formados, los países donde desarrollamos nuestra actividad, y por supuesto el desarrollo y el alcance de los implantes es una parte que actúa de manera fundamental.
La cuestión de los implantes a lo largo de la historia ha cambiado muchísimo, se ha vuelto muy versátil. Existen ya muchas marcas y se han ido acoplando de mejor manera cada día con la finalidad de mantener una situación cada día en una mejor vanguardia en la situación de los implantes, la recuperación del paciente, la adaptación, los materiales, los rechazos y los métodos de salvamento de cada procedimiento. Es una gama muy extensa. No tiene mucho tiempo que esta parte se viene debatiendo en cuanto a la parte biomédica, de cómo los metales y los materiales interactúan de mejor manera con el organismo para obtener menos rechazos. El paciente joven siempre presenta un reto para los ortopedistas, ya que aunque las variantes del desgaste articular están ya sumamente estudiadas en los pacientes adultos mayores, en los pacientes jóvenes ha representado estadísticamente un avance importante el hecho de elegir a la artroplastía como un método de tratamiento para restablecer al paciente. Dentro de las convicciones del tratamiento por artroplastía en los pacientes jóvenes es rehabilitarlos pronto, movilizarlos de mejor manera y que regresen a su vida diaria lo más cercano posible. En febrero de 1999 se presentaba este artículo, como muchos otros y metaanálisis muy grandes, en donde pensábamos qué pasaba con las caderas de los pacientes adultos. Lo que se creía en ese entonces o los momentos de decisión en ese entonces era que entre menos actividad tuviera el paciente, mejor le iba a ir. Pero pacientes jóvenes, limitarlos en sus actividades diarias, en sus actividades deportivas, siempre es un reto, siempre es una cuestión difícil del entendimiento. Los resultados parecían ser menos satisfactorios entre menos edad tuviera el paciente. Entre más joven fuera el paciente y con mayor actividad, el resultado era peor. Alteraciones en la morfología podrían tener alguna repercusión importante en la situación de la actividad del paciente, ya que el tratamiento se definía a partir de eso. Simplemente la parte de la cementación era todavía un debate entonces. Los recubrimientos estaban siendo desarrollados de mejor manera, pero todavía para pacientes de edad avanzada. Y los componentes en ese entonces, los cementados, presentaban buenos resultados. Se creía en ese momento que la base de la cementación ayudaba a mejor fijación y que el paciente pudiera recuperar su actividad diaria más rápido. Se consideraba que los pacientes de bajo riesgo y que eran los que se podían operar eran aquellos que tenían afectaciones poliarticulares, que podían limitar su actividad diaria y con eso, a menor actividad, mayor sobrevida del implante, que tuvieran alguna afección poliarticular degenerativa o inflamatoria y displasias en alguna parte articular que limitara su actividad. Y los que eran de alto riesgo, los que se consideraban que en algún punto podían permitir al implante desgastarse de una forma más rápida, eran aquellos que tenían elevada actividad, sobrepeso, o que no estaban dispuestos a aceptar las restricciones de la actividad posoperatoria, porque además de todo, es una de las cuestiones más importantes que hay que considerar, que a veces el paciente, por mucho que uno le explique la condición de lo que representa una artroplastía, están negados a las instrucciones médicas. Los resultados eran favorables, eran buenos y se recuperaba relativamente bien el paciente. Uno de los puentes o de los enlaces que existe desde hace muchos años al día de hoy y que sigue representando una opción versátil para el desgaste de la cadera sigue siendo la resuperficialización de la cadera. Los implantes, desafortunadamente, en nuestro país son un poco limitados en este aspecto, pero a nivel mundial sigue siendo una opción bastante interesante. Es un enlace de lo que era antes a lo que es el día de hoy. Algunas cuestiones importantes que siempre había que considerar desde los implantes anteriores a los actuales era la metalosis, los pseudotumores y las intoxicaciones por metales en sangre.
pero que poco a poco los implantes se fueron mejorando y tienen una buena casuística en cuanto a la evolución. A nivel mundial se ha visto una aceptación bastante generosa en cuanto a que los implantes metal-metal todavía siguen siendo usados en la parte de los pacientes jóvenes, con la finalidad de tener un mejor stock óseo en dado caso de que se requiera una revisión por alguna fractura. Relativamente tienen pocas revisiones en el aspecto de las infecciones o la cuestión local de las reacciones locales en los tejidos. Y hay muchos estudios que se han hecho en comparativo de la parte de los metales en la intoxicación en los tejidos y en la sangre. Y se ha visto que en relación a las prótesis totales metal-metal versus las resuperficializaciones, no tienen una cuestión superlativa en cuanto a la parte de los niveles tóxicos de los metales en sangre, y eso lleva a una mejor situación de evolución. Lógicamente, ha habido tanta controversia que se han hecho metaanálisis muy grandes, estudios muy grandes en los que se comparan ambos procedimientos en cuanto a poner una prótesis total metal-metal contra una resuperficialización. Muchas escalas se han utilizado, inclusive se ha demostrado que el dolor y el recuperar las actividades convencionales es de igual manera bueno para ambas situaciones. Lógicamente, a partir de eso, a partir de estos años en donde se revolucionó el tratamiento en los pacientes jóvenes que tenían algún problema en la cadera degenerativo, ya sea traumático por alguna listesis, por alguna situación articular inflamatoria, se tuvo que modificar el pensamiento y recapitular la situación de qué le pasaba al paciente joven que se le ponía una prótesis, que regresaba a sus actividades normales, cuánto tiempo le tomaba, si era necesario que guardara algún reposo, cuál era el intervalo de tiempo. Y se hicieron muchísimos estudios, muchísimos manuscritos que están aceptados actualmente, en donde se ha llegado al consenso primero que los pacientes jóvenes están en un rango de menor de 50, menor de 30, pacientes muy jóvenes a partir de los 14, 16 años que pudieron tener alguna situación articular severa. La necrosis vascular predomina junto con la osteoartrosis en todas las revisiones de los estudios a nivel mundial. La coxartrosis, el desgaste y la necrosis vascular representan significativamente de los problemas o las cuestiones más importantes en este sentido. La boga después fue entender la parte de los mecanismos de superficies de contacto en los implantes desde los años 2000, 95, 94, en donde se pensaba que una cabeza de moderado tamaño podría resolver mejor el problema. Poco a poco se ha ido desarrollando mejor la tecnología y se ha visto que a mayor coeficiente de contacto, mejor evolución. Cabezas más grandes y mejores pares de fricción que se han desarrollado durante estos 20, 25 años, se ha dado cuenta cualquier especialista que entre mejor se utilice el implante, mayor es el índice de pacientes que regresan a su actividad diaria. A nivel mundial se ha llegado a que la parte de cerámica, el par de fricción cerámica es el mejor par de fricción, el que mejor estabiliza, el que menor desgaste tiene, el que menor número de revisiones ha presentado, pero que ciertamente es la parte más costosa, la parte que reditualmente es un poco más difícil de mantener en países en desarrollo, y que la cerámica con polietileno o el metal con polietileno siguen siendo una muy buena opción en la situación del desgaste. Muchos estudios han visto que metal polietileno, cerámica polietileno son una buena opción, pero que la cerámica en una cuestión de costos podría representar algún problema. El desarrollo de unos mejores insertos, el desarrollo de quitar el roce o el par de fricción metal-metal y cambiarlo por un polietileno que se desgastara y que fuera una situación más versátil el cambio,
ha hecho que el desarrollo de los enlaces altamente entrecruzados signifique una muy buena opción para este tipo de condiciones quirúrgicas. Se ha visto que en muchos estudios y a nivel mundial, entre mayor sea el enlace de los polietilenos, menor índice de desgaste va a presentar. Una parte que requiere ser analizada y que requeriría una plática específicamente para esto, aunque todos los rubros que cubre la artroplastía en jóvenes merece una plática para poder desarrollar mejor el tema y entender de mejor forma qué es lo que está pasando en los pacientes jóvenes que tienen o requieren un procedimiento por reemplazo. Uno de los más importantes es ahora la boga de la doble movilidad. La doble movilidad llegó al mundo presentando una opción interesante en la situación de que es mejor en el sentido de que un sistema antiluxante podría garantizar un regreso a las actividades de mayor demanda con una mejor respuesta para el paciente. Y sin embargo, a nivel mundial, como todos sabemos, todavía continúa esta parte siendo algo interesante en la discusión, en el debate, de escoger bien al paciente, decidir qué es lo mejor para él, y no solamente entrar en la parte de la mercadotecnia en el entendimiento de que la doble movilidad nunca se luxa, ¿no? La prótesis de cadera con superficies y vástago corto es lo de hoy, es lo que se ha investigado, es lo que se ha intentado llevar a un mejor entendimiento actual, a que los implantes, incluso las casas comerciales lo han entendido así. Los vástagos recortados, los que eran vástagos convencionales y que fueron recortados para su mejor uso o su mejor comercialización, y las casas comerciales que de por sí ya habían desarrollado implantes con vástagos cortos. ¿Cuál es el beneficio de estos vástagos cortos? Menor invasión a la metáfisis, menor consumo de hueso, menor tasa de revisión diafisaria. Ya no necesitamos involucrar a la diáfisis con respecto a la metáfisis cuando estamos hablando de una revisión. Son relativamente, por el hueso que se invade, son relativamente más versátiles para la extracción. Los resultados de la investigación apuntan a que el uso de la prótesis en un menor tamaño, utilizando solamente la parte metafisaria, nos va a ayudar a que haya una mejor planeación a la hora de revisar estos implantes. Cabezas más grandes, como ya se había comentado en algún momento. Y esto en pacientes jóvenes nos va a ayudar a que, si pensamos en el futuro, a la hora de colocar el implante, podemos entender un poquito mejor la parte de esta situación del ingrowth, de la aceptación del implante en los recubrimientos. Será más fácil retirarlo, afectaremos menor parte del hueso y la revisión que a lo mejor haremos en 35, 40 años, 25, dependiendo de la actividad del paciente, sea más sencilla. Ya se han hecho pruebas en pacientes jóvenes para determinar que los polietilenos de antes siguen siendo una buena opción en cuanto a la no revisión, pero los aflojamientos se empiezan a presentar y entonces hay que hacer algunas cuestiones más importantes para el paciente. Para llevar a casa la artroplastía no cementada es importante esta situación en cuanto a la actualidad. La extracción de cemento siempre representa un reto importante para todos nosotros. La artroplastía no cementada es lo mejor o la opción más importante que tenemos en la actualidad. Cabezas grandes para un mejor coeficiente de contacto, reducción de los riesgos de luxación. El mejor par de fricción sigue siendo la cerámica actualmente, bueno, aunque hay otros en el alcance mundial. Para nosotros aquí en México, digamos que sería el mejor de todos. Vástagos cortos o acortados para que solo se invada la metáfisis y haya menores revisiones. Y los polietilenos de enlaces altamente entrecruzados para que el coeficiente de desgaste sea mucho menor. Ya se han hecho muchísimas estadísticas, metaanálisis muy grandes y consensos importantes de cuándo podemos permitirle al paciente que regrese a actividades
Y si hablamos de caminar, subir y bajar escaleras, hacer ciclismo estático, nadar, caminar en la alberca, algunas otras cosas, se pueden hacer dentro de las primeras 6 a 12 semanas y reestructurarse perfectamente durante los primeros 6 meses. Mejores estadísticas a la hora de la parte funcional y del dolor. Ya está todo justificado por debajo de los 50 años. Con todo esto de la innovación en la tecnología de los implantes, los mejores resultados en las escalas como la de la UCLA, en donde hay menor dolor, se restablece más rápido la actividad convencional del paciente y hay menor índice de desgaste. La resuperficialización, no hay que olvidarla, sigue siendo el puente entre lo de antes y lo de hoy, y que la parte de los metales elevados o no en la sangre sigue siendo una cuestión sistemática que se puede explorar dentro de cada paciente, dentro de cada institución, de quien la utiliza. Aquí en México, en la parte del norte del país, sigue siendo muy utilizada, sigue dando buenos resultados y que esta parte de la toxicidad de los metales no representa una limitación para su uso. La parte de la reconstrucción biomecánica en este tipo de resuperficializaciones depende siempre de la curva de aprendizaje y por eso es importante tener un buen maestro para colocar estos implantes para que el efecto de la cuestión biomecánica sea la mejor para el paciente. Agradezco una vez más al colegio, agradezco al doctor Ramón González por la invitación y gracias por su atención. Muy buenas noches. Agradezco al comité organizador y al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación para hablar en esta noche sobre el papel de la osteosíntesis en la cadera del adulto joven. Y bueno, para empezar, al ser una sesión para residentes, vamos a conocer un poco la anatomía de la cadera de manera muy general, donde podemos ver cómo es que se divide de manera anatómica o por segmentos la cadera y lo importante que es para nosotros como ortopedistas para poder conocer qué tipo de tratamiento podemos ofrecer a nuestros pacientes. En este caso vamos a hablar o vamos a enfocarnos en la zona del cuello, ¿sale? En la zona del cuello de la cadera que se divide en la zona subcapital, transcervical y basicervical. Hablando en la cuestión vascular, es muy importante conocer el aporte vascular de la cadera, ya que dependiendo la zona donde se encuentre nuestro trazo, en este caso de fractura, podremos saber qué arteria es la predominante para poder saber qué pronóstico y qué tratamiento tiene nuestro paciente. Algo importante que debemos conocer es que la arteria circunfleja femoral medial aporta aproximadamente un 65% de la vascularidad hacia la cabeza en la porción superolateral a través de las arterias epifisarias laterales y en un 35% la arteria circunfleja femoral lateral en la porción anteroinferior a través de sus ramas ascendentes de igual manera. En un 5%, y esto hay cierta discusión entre varios autores, la arteria obturatriz da un aporte muy pobre ya en el adulto y prácticamente a la edad a la que vamos a hablar, el aporte vascular ya es mínimo. Así es que lo más importante son las dos previas que ya se mencionaron. Algo importante a considerar son los factores anatómicos que afectan la consolidación en las fracturas de la zona del cuello del fémur. Uno importante es el líquido sinovial, ya que al ser una zona intracapsular, presenta este líquido que evita que se forme un coágulo inicial de calidad. Y como ortopedistas, pues sabemos que el coágulo que se genera inicialmente es vital para poder generar una buena consolidación de nuestra fractura. También es importante recordar que hay una disminución en la celularidad osteogénica en esta zona del cuello. ¿Y por qué? Porque hay una disminución en el periósteo en esta zona. Así es que esto es algo que no favorece mucho la consolidación de las fracturas. También algo importante es la conformación de voladizo que tiene el cuello femoral. ¿Por qué? Porque en esta zona se encuentran sometida el cuello a muchas fuerzas de compresión, de tensión,
de cizallamiento. Por eso es a veces difícil poder encontrar un buen constructo con algún material de osteosíntesis para evitar que haya un colapso y una falla en este tipo de padecimientos. Y algo importante es que precisamente por la conformación en voladizo, muchas veces los trazos en los pacientes jóvenes son trazos verticales, lo cual pues son un poco más complejos de tratar debido a lo que ya mencionamos. En cuanto a la evaluación inicial, es importante considerar la edad de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, un paciente de 60 años sigue siendo un paciente activo, un paciente que sigue realizando muchas veces actividad física, que hace bicicleta, que corre maratones en algunos casos. Entonces, es muy importante actualmente ya valorar la edad. El mecanismo de lesión también es muy importante, ya que en pacientes más jóvenes generalmente son traumatismos de alta energía y generalmente requieren una valoración con el sistema avanzado de trauma. También considerar las comorbilidades que pueden llegar a presentar nuestros pacientes, como osteoporosis, puede ser por alguna cuestión metabólica, fármacos, también el tabaquismo y el alcoholismo se ha visto que son asociados a este tipo de fracturas en pacientes más jóvenes. Y algo importante, la actividad física previa del paciente para poder identificar cuál es el material de osteosíntesis o ya en algún determinado tiempo o momento utilizar una artroplastía, tanto total como hemiartroplastía. En este artículo, Thierry Pauillot nos explica sobre el manejo de las fracturas del cuello femoral en los pacientes jóvenes y hace un análisis muy interesante. Y dice que generalmente es entre el 3 y el 10% de los pacientes menores de 50 años y que entre los 20 y los 40 años generalmente son mecanismos de alta energía y a partir de los 50 años generalmente son por caídas o por comorbilidades como osteoporosis, alcoholismo y tabaquismo que ya habíamos mencionado previamente. Algo que también debemos o que se nos pide considerar es la edad fisiológica, no nada más la edad cronológica del paciente. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? A lo mejor la edad cronológica de un paciente es de 60 años, pero su edad fisiológica a lo mejor es de 50. Entonces, es muy importante actualmente el evaluar a nuestro paciente como un todo, tanto sus actividades diarias, perdón, como en sus actividades deportivas, etcétera. Muy bien, algo importante es que las fracturas intracapsulares, Robinson justamente vio esta parte de la edad fisiológica y ellos establecieron un score para poder evaluar qué edad fisiológica tiene nuestro paciente y por lo tanto darnos algunas recomendaciones de cómo podríamos tratar a estos pacientes. Se valoran a 13 pacientes con una fractura Garden 1 y 2 en pacientes menores de 65 años, a los cuales se les hizo una reducción cerrada con fijación interna con un clavo centromedular. Se valoran 12 pacientes con la clasificación de Garden 2 al 4 de 80 años y de ahí directamente el tratamiento fue artroplastía. Pero se vio que existía una laguna entre los 65 y los 80 años en los pacientes que presentaban ese tipo de fracturas. Así es que ellos nos recomiendan para esto utilizar el SCORE o estos puntajes que ellos utilizan aquí para más o menos darnos una idea de cómo podemos utilizar el tratamiento para nuestros pacientes. Y ellos nos dicen que si tenemos 20 o más puntos, podemos utilizar una reducción cerrada con fijación interna. Y si tenemos menos de 20 puntos, pues nos sugieren utilizar como tratamiento un artroplastia. En cuanto a los estudios de imagen, los básicos que necesitamos son una AP de pelvis, una AP y axial de cadera. En algunas patologías podríamos utilizar una AP de cadera con tracción, si el paciente lo tolera, para poder distinguir bien el trazo de fractura. Pero si tenemos al alcance la tomografía, pues muchísimo mejor para poder no generarle tanto dolor al paciente y también poder utilizarla como un plan prequirúrgico adecuado. En cuanto a las opciones del tratamiento, se habla de algún tratamiento conservador cuando en fracturas que no están desplazadas. Sin embargo, solamente debe estar considerado, y por eso lo pongo en signos de interrogación,
en pacientes en el cual el riesgo quirúrgico es mucho mayor, aunque actualmente ya está bien establecido que el no operar una fractura de cadera, las comorbilidades y la mortalidad en un paciente que se trata de manera conservadora son muchísimo mayores que en el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, la reducción abierta y la reducción cerrada es algo que actualmente está controversial. ¿Por qué? Porque en este artículo hablan sobre la clasificación de las fracturas en este tipo de pacientes jóvenes y dicen que en Garden 1 y Garden 2 ellos recomiendan hacer una reducción cerrada y evidentemente hacer la fijación. Pero en las Garden 3 y 4 te dice que si haces una reducción cerrada, no, tal vez no alcances a obtener una reducción anatómica, lo cual es vital en este tipo de fracturas. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos previamente. Y también está relacionado a que necesitaremos hacer múltiples intentos y esto aumenta el riesgo de una osteonecrosis de la cabeza femoral. ¿Cómo ellos realizaban la reducción cerrada? Con una flexión de cadera a 45 grados, abducción y extensión, contracción, y ellos con el fluoroscopio podían ver cómo podían ir haciendo la reducción para que quedara de la mejor manera. ¿Y cómo lo lograban? Con la evaluación, con el índice de alineación de Garden, el cual consiste en que las trabéculas de compresión, tanto en la imagen AP como en la axial, coincidan y ahí nos podemos dar una idea de que está bien reducida nuestra fractura. En cambio, la reducción abierta, ellos mencionan que pues nos llevará mayor tiempo quirúrgico, mayor, pues probablemente mayor sangrado en los pacientes que tienen algunas comorbilidades. Sin embargo, mencionan algo benéfico que es la descompresión del hematoma, lo cual puede evitar un tamponade hacia la cabeza femoral, que actualmente continúa en debate. Aquí Beck, en este artículo, ellos hicieron un estudio con 11 pacientes en los cuales se infiltraba solución salina dentro de la articulación de la cadera, intracapsular, claro, y se ponía a 59 milímetros de mercurio y se evaluaba con un Doppler láser cómo afectaba el flujo sanguíneo hacia la cabeza femoral y en este estudio Beck concluyeron que hay una oclusión total de la vasculatura cervical femoral, lo cual esto favorece el riesgo de tamponade y por lo tanto un aumento en el riesgo de una osteonecrosis de la cabeza femoral. Sin embargo, aquí José Maruenda, en este artículo también evaluaron a 34 caderas, en donde ellos no encontraron diferencias entre el aumento de la presión intraarticular y la perfusión vascular. Y tampoco se encontró una diferencia entre el tipo de clasificación de Garden que había entre uno y otro. Sin embargo, ellos decían que si una fractura estaba desplazada, probablemente habría una lesión capsular y esto liberaría presión y favorecería el hecho de que el tamponade disminuyera o el riesgo de tamponade. En cuanto a la elección del implante, bueno, es algo muy importante y es un tema un tanto controversial. Hay varios artículos sobre qué escoger y qué no escoger. En este artículo, Matthews nos dice que es importante, que la elección del constructo es ideal para que nuestro paciente pueda tener un buen resultado. Y que nos dice que para los pacientes que tienen una clasificación Garden 1 y 2, lo mejor son 3 tornillos canulados para poder generar una buena compresión. Y compararon entre 3 y 4 tornillos y se vio que 3 tornillos dan una adecuada estabilidad con una adecuada reducción siempre y cuando estén bien colocados y los 4 tornillos ya aumentaba el riesgo de una necrosis avascular por las múltiples perforaciones y la lesión vascular que se podría llegar a generar en esta zona. Vemos aquí como el ejemplo que ellos ponían para realizar la reducción y es importante la dirección que ellos colocan en los tornillos. Como podemos ver en la imagen C y D, en la C es una proyección en AP, en donde los pines guías los dirigen cerca del cálcar y en dirección perpendicular
al trazo de fractura que generará tracción o principalmente tracción y compresión en el trazo de fractura. Posteriormente, se ve cómo está colocado el pin en la parte proximal, lo cual ellos lo mencionan como algo importante para la distracción de fuerzas y que evite un colapso de todo el sistema. Estos son los resultados posoperatorios con un seguimiento a 2 años de estos pacientes con hasta ahorita, un resultado que no se ha reportado negativo. En este artículo, Bonner nos habla algo importante sobre cómo hacer también una osteosíntesis importante o adecuada en este tipo de fracturas. Y lo que ellos encontraron es que el DHS da una estabilidad adecuada en Powell's 3 y en Garden 1 y 2 no es necesario colocar un tornillo antirrotacional ya que son fracturas no desplazadas. Sin embargo, en Garden 3 hay un menor riesgo del fallo del implante si se le agrega un tornillo antirrotacional para poder distribuir bien las cargas y evitar que esto colapse. Y si se coloca un DHS con un tornillo antirrotacional, habrá menor riesgo de una osteonecrosis en la cabeza femoral. En este artículo también se valoraba cómo fallaba un implante y qué se consideraba que había fallado el tratamiento en la osteosíntesis. Y se evaluaron a pacientes entre 40 y 50 años con una fractura en el cuello femoral, en los cuales el 4% presentó un colapso posterior a la reducción abierta con fijación interna, y de estos, el 2% requirió una revisión para una artroplastia total de cadera. Sin embargo, en los pacientes de 70 años en adelante, 25% presentaron un colapso mayor a 5 milímetros, lo cual representa un riesgo elevado de presentar un cutout o una falla del implante, lo cual nos habla de la importancia de considerar la calidad ósea de nuestros pacientes para poder proporcionar un tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Aquí en este artículo del 2015, Samsami nos explica en 3 métodos de fijación importantes que se utilizaron para las fracturas en el adulto joven, evidentemente en cadáver. Y se valoraron los siguientes. A la izquierda está una placa de fémur proximal con bloqueo. A la mitad está un sistema DHS con un tornillo antirrotacional y a la derecha están tornillos de esponjosa que favorecen la compresión. Muy bien, en esta imagen, aquí hay un error en el artículo, están invertidas las imágenes. En la imagen izquierda es el DHS, en la imagen del centro es la placa y en la imagen de la derecha son los tornillos canulados. Lo que ellos hicieron fue someter a las mismas fuerzas tensiles, compresivas y cizallantes con estos implantes. Y la respuesta que se vio es que el sistema DHS es el que tiene menos riesgo de generar una osteonecrosis a nivel de la cabeza femoral, ya que presenta una adecuada distribución de fuerza siempre y cuando esté bien colocado, y esto evitará que haya un mayor colapso de la fractura y menores complicaciones. Como ya habíamos mencionado, una adecuada colocación de los implantes es esencial para un buen resultado, y un DHS con tornillo antirrotacional nos dará la mayor estabilidad. En este artículo también en el Injury nos habla sobre los factores de riesgo para una fijación en una fractura femoral del cuello. Y nos dice cuál es el mejor implante. Y aquí comparan 2 implantes, un clavo centromedular, que en específico hablan sobre el TFNA, y sobre un DHS. Y bueno, lo que se vio aquí es que se evaluaron a 69 pacientes que habían presentado una fractura transcervical de cadera, y se evaluaron varias cuestiones, ¿no? Si fueran mujeres, el índice de masa corporal, que también es algo importante,
ya que sabemos que vamos a tener un menor índice de masa corporal, pues habrá probablemente mayor riesgo de osteoporosis u osteopenia por la carga a la que se ven sometidos los huesos. Algo importante que se vio aquí al final es que el PFNA y el DHS hubo mayor falla en el implante en el DHS que en el PFNA, por lo que se sugiere utilizar el PFNA, pero con la hélice antirrotacional para evitar este tipo de colapsos y de necrosis. Ahora, hay algo importante que se presenta en este artículo. Hay mucho debate en cuanto a si hay un tiempo específico para poder reducir o hacer la osteosíntesis en este tipo de fracturas en los pacientes que son más jóvenes de 60 años. Y entonces aquí se ve algo importante. Aquí se evalúa el tiempo de cuando se presentó la fractura hacia la fijación quirúrgica y habla menos 6 horas, de 6 a 12 y así hasta más de 48 horas. Y utilizando tornillos canulados y un DHS o ambos. Y sin embargo, en lo que se ve en el resultado es que no hay una diferencia en cuanto al tiempo que haya pasado para realizar la fijación, sino más bien cómo colocaste tus implantes y cuál fue la elección correcta de tu implante. Si tú haces estas dos últimas cosas bien, la probabilidad de que le vaya bien a tu paciente son mayores y no tanto en el tiempo que tomes para poder hacer la reducción. En este artículo habla sobre un tratamiento novedoso para las fracturas femorales en el cuello en los pacientes jóvenes, ¿no? Y lo que ellos lo tratan es igual con tornillos canulados, parecido al constructo que habíamos visto previamente. Sin embargo, aquí se utiliza diáfisis de peroné como injerto para poder ayudar a la vasculatura. No es un injerto vascularizado tal cual, simplemente una toma de diafisaria en el peroné. En el cuadro rojo vemos el resultado postoperatorio inmediato y en el cuadro azul vemos el resultado postoperatorio con un seguimiento a 2 años. De igual manera, que por el momento no se ha reportado algún dato de osteonecrosis. Sin embargo, algo importante que debemos considerar es que, bueno, requiere una curva de aprendizaje importante, que hay una alta falla en la toma del injerto y que no todos pues estamos entrenados para poder hacer este procedimiento, ¿no? Y también que falta un seguimiento a mayor largo plazo para poder tal vez estandarizarlo o considerarlo de una mejor manera. Ahora me gustaría presentar un caso clínico, el cual es un masculino de 45 años, activo, que él hace bicicleta, presentó una caída desde su bicicleta con una contusión directa en la cadera derecha. Vemos las radiografías, una radiografía AP de pelvis, donde podemos ver una pérdida en la continuidad de las corticales a nivel del cuello femoral en la región subcapital. Vemos la AP de cadera y a este paciente le tomamos una tomografía para poder evaluar bien el trazo de fractura, ver que no hubiera extensión hacia los trocánteres y poder tratarlo de una mejor manera. Este es el resultado postoperatorio inmediato, el cual se fijó con una placa con 2 tornillos hacia la cabeza, logrando una reducción adecuada. En la axial también podemos ver que los tornillos están centrales y dirigidos, pegados hacia el cálcar. Y este es el seguimiento a 2 meses apenas postquirúrgicos de cómo va su proceso. Actualmente el paciente no tiene dolor, no apoya, no ha tenido ningún problema y ha presentado con sus actividades. Si es que falta el seguimiento a largo plazo en este paciente, pero por el momento los resultados son satisfactorios. Como conclusiones, pues continúa siendo un tema debatible en el tratamiento. Es importante personalizar el tratamiento en cada uno de nuestros pacientes, utilizar el implante apropiado en el paciente adecuado y algo que es sumamente importante es tener un paciente informado y consciente para que él conozca sus posibilidades de probablemente que falle alguno de estos elementos y pues necesitar
alguna prótesis de cadera. Muchas gracias. Felicito a todos por sus ponencias. Creo que es un tema que su entusiasmo en este tema y pues estamos todos de acuerdo que es un tema que últimamente está cobrando un gran auge, ¿no? Entonces, en cuanto a las preguntas que nos hicieron llegar, primero que nada, doctor Ori, ponencia sobre las artroscopías, quisiera iniciar preguntándole acerca de lo que nos pregunta sobre la vascularidad. Ya nos habló el doctor Torres acerca de la rama del circunflejo medial y su importancia. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la desinserción del cuadrado femoral? Ok. En la cirugía de pinzamiento isquiofemoral, no desinsertamos el cuadrado femoral. O sea, la fisiopatología es una compresión del trocánter menor sobre el cuadrado femoral. Lo que hacemos es trabajar sobre el trocánter menor, el trocánter mayor, pero la compresión es hacia anterior, sobre la parte posterior del trocánter menor, por así decirlo. Entonces, realmente el cuadrado femoral es lo que es el vientre, el cuadrado femoral es lo que nos protege hacia posterior y medial del ciático y del arterial glúteo inferior y también de la circunfleja medial. Entonces, al no desinsertar el vientre muscular, es un procedimiento endoscópico, realmente lo vemos ahí. No tocamos el vientre del cuadrado femoral. Más bien, trabajamos sobre la resección del trocánter menor. Y al respetar el vientre, al respetar estas fibras, realmente estamos respetando la vascularidad. Perfecto. Sobre eso quisiera agregar que cerca del año 2010, por ahí, el doctor Gans publicó un artículo acerca de hacer un flap de trocánterio, por así decirlo, sobre todo para esto, para hacer luxaciones controladas, respetando la vascularidad y aún pudiendo no desinsertar el cuadrado femoral, ¿no? O sea, existen técnicas abiertas que van aún así a respetar esta vascularidad. Otra pregunta que nos llegó, doctor, es sobre las complicaciones de la artroscopía. Sabemos que por así decirlo, van del 1 al 1.5%, siendo la más común neuropatías, ¿no? Que inclusive ahorita también lo que está en auge es hacer la artroscopía sin poste. Entonces, ¿nos puede hablar un poquito de esto, sobre las complicaciones que existen y su experiencia, por favor? Sí, claro. Agregando un poquito a lo que dices, efectivamente, al trabajar sobre el cuadrado femoral, estás trabajando anterior a todo el paquete, entonces, y a la circunfleja, entonces ahí la proteges. Las complicaciones es un tema muy importante de la artroscopía de cadera. Realmente podemos hablar de las complicaciones como efectos adversos, inclusive como falta de mejoría en los criterios de selección de los pacientes. Por eso es lo que abarqué un poquito en el tema. Las principales complicaciones, sí, como dices, son lesiones neurológicas, generalmente asociadas a tracción contra tracción, y efectivamente hay ya sistemas totalmente desarrollados para hacerlo sin tracción en varias partes del mundo. Pienso que las complicaciones están ocurriendo ahorita. Por ahí vi que enfocado hacia complicaciones en un futuro, realmente no creo que sea hacia un futuro. De hecho, si somos conscientes, el éxito de la artroscopía de cadera será que vayamos disminuyendo estas complicaciones. La artroscopía de cadera tiene una curva de aprendizaje muy elevada. Son procedimientos técnicamente difíciles que actualmente ya hay muchas complicaciones y que se trata de que estas vayan disminuyendo. Las principales complicaciones neurológicas, como dijiste, lesiones vasculares puede haber, pero sobre todo resultados quirúrgicos que nos lleven a una revisión artroscópica, que las revisiones artroscópicas tienen una tasa importantísima ahorita por pacientes sin buena evolución o inclusive con un empeoramiento de los síntomas. Asimismo, en pacientes con una complicación mayor, pues la conversión a una prótesis de cadera pues siempre es factible e inclusive siempre está ya publicada y demostrada que ocurre y ocurre a cualquier edad. Sobre este último tema, algo que le quisiera preguntar sobre las complicaciones, o más bien las causas de una revisión de la artroscopía.
¿qué nos podría decir usted sobre la artropatía por las anclas? Fíjate, se ha visto, se han publicado no necesariamente una evolución satisfactoria en muchos pacientes posoperados de artroscopía de cadera. Pienso que por ahí va el tema de ciertas complicaciones o falta de mejoría. Lo que comenté en la plática es lo que está sucediendo. Hay mucha patología a nivel de cadera, no solo es el pinzamiento o lesiones del labrum. La cuestión es que hay un subdiagnóstico de ciertas patologías que lógicamente al no tratarlas completamente no va a haber una buena evolución del paciente. Si bien es cierto que las anclas ayudan y son cruciales para las plastías del labrum, técnicamente a los que operamos artroscopía en hombro y son más difícil de colocar o es técnicamente más complicado, pues teniendo una buena visión y una buena técnica no tendrías por qué invadir el espacio articular en haciendo estas plastillas del labrum. Ok, excelente, muchas gracias. Doctor Torres, acerca de la osteosíntesis en los pacientes jóvenes. Creo que un tema que le han de preguntar muchos pacientes es acerca del retiro de material. ¿Qué nos podría hablar usted de esto? Bueno, justamente en el Centro Médico ICEMIM hemos tenido pacientes que hemos tenido que retirar material de osteosíntesis secundaria a una osteosíntesis fallida, sobre todo con sistemas de HS. Y pues las complicaciones son importantes porque tienden a generar deformidades en fémur proximal y también acetabulares. Entonces, generalmente, o lo que vemos es que solamente se retira el material en caso de que esté generando algún problema, alguna molestia. Algunos pacientes con DHS pues llegan a generar mejor bursitis o algún síndrome de banda iliotibial, pero si el material de osteosíntesis no está generando una complicación ósea o clínica hacia el paciente, lo que decimos es, si no es necesario, no lo retiramos. Perfecto. Obviamente, cuando existe un trauma, el abordaje es varía mucho y es muy diferente a un tratamiento sobre la artroscopía y sobre todo de artroplastía. En tu caso, ¿tiene un protocolo de rehabilitación después de una osteosíntesis? Sí, es iniciar la movilización temprana como principio básico de la AO. El paciente tiene que empezar a mover esa articulación. Evidentemente, le quitamos carga a esa articulación, por lo que ya hablamos sobre las fuerzas a las que es sometida esta zona especial de la cadera. Y lo vamos progresando poco a poco conforme vamos viendo un control radiográfico y como vamos viendo que va la consolidación. La consolidación a veces es un problema en esta zona, por lo que platicamos, y también los expertos en esto son muy detallistas en cuanto a cuántos grados de valgo o varo debes de tener para poder tener un buen resultado. Y que si tienes ese colapso inicial de más de 5 milímetros, tu osteosíntesis seguramente va a fallar. Así es que el iniciar el apoyo con precaución es algo que tomamos, pero la rehabilitación empieza al día siguiente con una movilización completa de la articulación. Eso, justo. Lo que te voy a preguntar es, para los residentes, que fuera un poquito más puntual, para ti, en términos de días, de fechas, rehabilitación temprana, ¿qué significa para ti? Y sobre todo, por ejemplo, este control postquirúrgico en cuanto a radiografías, más o menos, ¿cuáles son tus tiempos? Al día siguiente de que se realiza el procedimiento, dependiendo la edad, dependiendo la calidad ósea, dependiendo el implante que hayas utilizado, puedes iniciar con una flexión hasta 90 grados generalmente, porque los pacientes a veces no lo toleran tanto por el dolor postquirúrgico, pero una flexión de cadera de 90 grados. Algo que tratamos de evitar son los movimientos rotacionales, no porque no se puedan hacer, sino pues por las fuerzas a las que se son sometidos y a los implantes y la cadera en esa parte.
pero flexión, extensión de la cadera, lo podemos hacer hasta 90 grados, incluso si el paciente lo tolera, lo puede hacer a un poco más de esa flexión. Y el seguimiento radiográfico generalmente son a la segunda semana, que es cuando tienes mayor riesgo de que esa fractura pueda colapsar, más de 5 milímetros, y si todo está bien, lo estamos siguiendo mensualmente hasta más o menos los 6 meses, y ahí, si a los 6 meses está todo bien, lo seguimos cada año más o menos. Perfecto, muchas gracias. Doctor Víctor, y luego para continuar con el doctor Domínguez, más quisiera saber usted, ¿cuál papel es el que determina, bueno, en sus pacientes con patología labral, patología condral, qué papel tiene las inyecciones de esteroides, la viscosuplementación, el PRP? ¿Usted utiliza eso en sus pacientes? Esteroides sí he utilizado. La infiltración en cadera es muy diagnóstica. Siempre la hago guiada por ultrasonido, por fluoroscopía, porque sí nos define y una infiltración positiva articular define una patología articular, ¿me explico? O sea, una buena evolución con un paciente que infiltres articularmente diagnostica una patología articular. Y son los que se van a beneficiar con una cirugía y con una artroscopía de cadera. Y estas infiltraciones las hago generalmente dirigidas con ultrasonido, con fluoroscopía y siempre con esteroide. No he utilizado PRP porque realmente lo utilizo siempre en mi protocolo diagnóstico, no siempre como un tratamiento. Perfecto. Doctor Domínguez, usted en cuanto a la patología degenerativa, lo mismo, esteroides, viscosuplementación, PRP. Pues creo que a final de cuentas, y ya como lo comentaron, también considero que la infiltración tiene mucho que ver con el diagnóstico. Pues en esta parte en la que siempre se habla de los esteroides y de su mejoría o no en cuanto a las patologías degenerativas, no soy muy afín a estar infiltrando pacientes como para saber su evolución o de qué manera van a estar mejorando, ¿no?, el dolor, pero creo que siempre es una opción que tenemos en el arsenal. En cuanto a lo del PRP, pues creo que al menos en mi práctica se ha hecho un poco más en desuso, no sé cómo sea a nivel nacional, pero creo que va en desuso. Mucho tiene que ver con la cuestión de la aceptación en los seguros de gastos médicos mayores, en la aceptación de que muchas casas comerciales ya también lo han ido abandonando, ya no es algo tan común, ya es muy complicado hablar y, oye, ¿tienes PRP? Alguna cosa así, es un poco más difícil de tenerlo al alcance. Y creo que en esta parte de las infiltraciones, pues la participación de esta curva de aprendizaje en la infiltración guiada, creo que es bastante importante en realidad en mi práctica, en regularmente en esta parte de la curva de aprendizaje en cadera, no la utilizamos. Confiamos más en la parte clínica, en desarrollar mejor el protocolo del tratamiento por cada paciente, que depende mucho más allá. Pero que regularmente pues pasa como en cualquiera de las otras articulaciones, mejorará un poco, pero igual sabemos cuál es el escenario final, ¿no? Muchas veces el problema es el entendimiento del paciente a que es la antesala a algo que de todos modos va a suceder, y en esta parte educacional me parece con el paciente es un poco más complicado que el paciente diga, bueno, me enfrento a este tratamiento, aunque muchas veces es lo que te pide el paciente. ¿Qué hay antes de la cirugía? ¿Qué hay antes de decirme que me va a poner una prótesis? Ofrézcame algo más, fisioterapia, alguna inyección. Claro. Siempre es como algo ahí que es insidioso en el paciente. Entonces, depende mucho de la comunicación con el paciente, el entendimiento de la patología y saber qué tanto desgaste hay, ¿no? ¿Dónde estamos en el escenario? Perfecto, ya casi estamos en tiempo para acabar este webinar. Rápidamente, igual, doctor Domínguez, ¿cemento en pacientes? Que no. Hace mucho tiempo, ¿no? Los 90, 92, 98, se decía que sí, que estaba mejor cementarlos hasta que te enfrentabas a limpiar el canal femoral de un paciente, ¿no? Creo que en las revisiones, cuando viene un paciente cementado, hay dos retos. El primero, hacerlo rápido y bien. El segundo es evitar el sangrado y evitar que se fracture. Entonces creo que en esta parte del desarrollo de nuevas generaciones en los vástagos cortos,
porque creo más en los cortos que en los acotados. Creo que lo mejor es creer mejor en un implante que ya se fabricó corto a uno que ya estaba fabricado y sufrió alguna modificación. Pero creo que es mejor ya no utilizar cemento, dejarlo como una opción viable para pacientes de mayor edad, para satisfacer una necesidad de hueso osteoporótico. Y si tenemos un paciente joven, pues mejor restringirle solamente esta parte en la revisión a solo sacrificar hueso metafisario y que la revisión sea más noble. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que creo que este tema da para seguir y seguir platicando, pero bueno, estamos a tiempo. Les agradezco a todos por sus ponencias, por su tiempo, al colegio por brindarnos este espacio, a los residentes por estar aquí presentes. Y recordarles que que este es el último webinar del capítulo de residentes. Fue un gran año, creo que tuvimos grandes ponencias. Y recordarles que justo estamos en el último webinar y al cierre para la entrega de sus proyectos, de sus artículos para el Congreso de Residentes. Este año va, como el año pasado, va a tener grandes premios. El año pasado contamos con un gran panel de expertos y trabajos buenísimos. Entonces, los invito a que se inscriban, a que estén con nosotros y nuevamente agradecer por su tiempo y a todos los ponentes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos.